La noche en que la ciudad se ahogó bajo la lluvia, la vida de Charles Donovan cambió para siempre. La tormenta había estado azotando San Francisco durante horas, y dentro de su mansión de vidrio en Pacific Heights, el magnate tecnológico multimillonario todavía estaba despierto rodeado de pantallas azules y silencio. No creía en milagros, solo en los números. Pero eso fue antes de escuchar el golpe suave al principio, luego desesperado, que resonó por los pasillos de mármol de un hombre que creía tenerlo todo. Cuando abrió la puerta, lo que encontró no fue un negocio ni un mendigo. Era un niño no más alto que su escritorio, sosteniendo un papel empapado y susurrando palabras que lo perseguirían. «Señor, por favor, necesito un trabajo. Tengo que comprar leche para mi hermano. Si crees que has escuchado todas las historias sobre bondad y redención, quédate con esta, porque lo que sucede a continuación desafiará todo lo que crees sobre el poder, el dinero y el amor. ¿Qué habrías hecho si fuera tu puerta tocó?» Charles se quedó congelado. No podía tener más de 9 años, delgada y pálida, su pequeño rostro medio oculto bajo una capucha goteando agua sobre el piso de mármol. El papel que sostenía temblaba en sus manos, la tinta corriendo en desordenados ríos azules. Casi cerró la puerta suponiendo que era una broma, pero había algo en sus ojos, calma también. Calma para una niña que lo hizo detenerse. «¿Qué dijiste?», preguntó con la voz áspera por el desuso. Ella levantó la barbilla, encontrando su mirada sin miedo. «Necesito un trabajo», repitió. «Mi hermano tiene hambre. Se nos acabó la leche». El mayordomo de Charles dio un paso adelante, listo para escoltarla fuera, pero Charles levantó la mano. «Espera». Se inclinó ligeramente para estar a su nivel. «¿Dónde está tu madre?» «Se fue», dijo la niña con sencillez. «Solo estamos Evan y yo. Él tiene apenas 2 años». Las palabras golpearon como un puñetazo en el pecho. Debería haber sentido lástima, pero lo que sintió fue reconocimiento. Ese mismo vacío que había enterrado durante años. Sophie, su hija, tenía 7 años cuando murió. La misma edad. El mismo cabello castaño que solía pegarse a sus mejillas tras una tormenta como esta. «¿Cómo te llamas, Laya?» El nombre flotó en el aire, pequeño pero fuerte. Sus labios temblaban ahora, pero se negaba a llorar. Enderezó los hombros como alguien que ya había aprendido que el mundo no escucha a menos que suenes firme. Quiso decirle que se fuera a casa, que así no funcionaba la vida. Pero algo dentro de él, algo muerto, hace mucho susurró lo contrario. «Viniste hasta aquí con este clima». «Sí, señor», dijo. «Vi su nombre en el edificio del centro. La gente dice que puede arreglar cualquier cosa». Esa línea penetró más profundo de lo que ella podía saber. Arreglar cualquier cosa. Él podía construir satélites, cerrar negocios de miles de millones, reestructurar corporaciones globales, pero no había podido arreglar lo único que importaba. Su esposa se había ido tras la muerte de su hija, llevándose la luz con ella. Durante años su hogar había sido solo vidrio y ecos. La lluvia se intensificó golpeando las ventanas. Laya se balanceaba ligeramente sobre sus pies. Sin pensarlo más, Charles se hizo a un lado. «Entra». El calor de la casa la golpeó de inmediato, y ella exhaló suavemente, sus dedos descongelándose. El mayordomo parecía alarmado, pero Charles lo ignoró. Tomó el papel empapado de su mano. Era el intento de un niño de hacer un currículum, líneas escritas con lápiz desigual. «Puedo limpiar. Puedo ayudar. No lloro. Aprendo rápido». En una esquina un corazón torcido estaba dibujado. Charles sintió un nudo en la garganta. «¿Quién escribió esto?» «Yo», dijo orgullosa. «Evan aún no puede escribir». Él trató de ocultar una sonrisa. «Eso es impresionante». «¿Puedo empezar mañana?», preguntó con tanta naturalidad que algo en él se quebró. Señaló hacia la sala de estar. «Siéntate, Laya». Ella dudó antes de acomodarse al borde de un sofá de cuero, lo suficientemente grande como para tragársela. Sus zapatos chapoteaban agua sobre la alfombra. No parecía notarlo. «¿Dónde vives?», preguntó. «Detrás de la lavandería, cerca de la calle 16. Está cálido si las máquinas están encendidas. Y tu hermano con una amiga. Le dije que volvería enseguida».
El reloj hizo tic-tac en el silencio que siguió. Charles la observó. Esta pequeña criatura frágil pero decidida, y algo dentro de él cambió. Le sirvió una taza de chocolate caliente, él mismo ignorando la mirada atónita de su personal. Ella la tomó con ambas manos, susurrando un gracias tan suave que casi se perdió bajo la tormenta. Al beberlo, él notó sus dedos nudillos magullados, pequeños cortes, evidencia de supervivencia, no de infancia. ¿Cuántos años tienes?, preguntó. Casi 10. Los niños de 10 años deberían estar dormidos, no pidiendo trabajo. Ella levantó la vista sin parpadear. Los niños de 10 años no pueden elegir cuándo su hermano tiene hambre. Ese silencio era más pesado que cualquier reunión en una sala de juntas a la que él hubiera asistido. Finalmente, Charles se recostó exhalando lentamente. No estás en problemas, Laya. No entiendo por qué viniste hasta aquí. Hay otros lugares, dijo él. Nadie escucha, interrumpió ella. Pero a ti sí te escuchan. Era una frase tan inocente, pero cayó como una confesión. Durante años, la gente lo había escuchado, inversores políticos, periodistas, pero nunca por algo que realmente importara. Terminó su chocolate colocando la taza cuidadosamente sobre un posavasos, como si temiera romperla. «Puedo trabajar gratis», dijo suavemente. «Solo hasta que Evan esté mejor». Él negó con la cabeza, no por rechazo, sino por incredulidad. «Me recuerdas a alguien que conocí». «Ella también era pobre», sonrió débilmente. «No, pero era valiente como tú». Las luces parpadearon mientras el trueno retumbaba sobre ellos. Afuera el mundo se sentía distante, amortiguado por la tormenta. Charles se dio cuenta de lo absurdo de todo esto: un multimillonario y una niña descalza compartiendo chocolate a medianoche. Y sin embargo se sentía más real que cualquier cosa en su vida reciente. La miró una vez más, la observó de verdad, y vio no un problema que resolver, sino una chispa de propósito que había olvidado que existía. Laya dijo en voz baja: «No puedo prometerte un trabajo esta noche, pero puedo prometerte esto: no tendrás que preocuparte por la leche nunca más». Sus labios se entreabrieron incrédulos. «¿De verdad?» «De verdad», dijo él mientras la guiaba hacia la habitación de huéspedes, para que descansara. Un relámpago iluminó de nuevo la habitación, y por un breve instante la vio volverse hacia él con una pequeña sonrisa incierta, el tipo de sonrisa que le hacía preguntarse si el destino a veces solo toca una vez, y depende de nosotros abrir la puerta. Lo que Charles aún no sabía era que esa puerta no solo la salvaría a ella, también lo salvaría a él. La luz de la mañana se derramaba a través de las enormes ventanas de la mansión de Charles Donovan, cortando el mármol como finos hilos de oro. La tormenta había pasado, pero su fantasma persistía: el goteo débil del agua de los aleros, el olor a tierra húmeda, y la respiración suave e irregular de una niña dormida en el sofá de terciopelo. Laya se había acurrucado en un rincón, aún abrazando su mochila como si contuviera todo su mundo. Charles permanecía a distancia sin saber qué hacer con la escena. Hacía años que nadie dormía bajo ese techo que no fuera pagado por estar allí. Se dijo a sí mismo que era temporal, solo una noche, cuando ella se movió y susurró: «Ya es de mañana». Algo en su pecho se tensó. Él asintió, indicándole que lo siguiera a la cocina. El personal observaba en silencio atónito mientras su jefe vertía cereal en un tazón él mismo. «¿Te gustan las fresas?», preguntó intentando sonar casual. Ella parpadeó ante la pregunta. «Nunca he probado una». Esa respuesta lo golpeó más de lo que esperaba. Deslizó el tazón hacia ella y se sentó frente a ella. Por un momento el silencio entre ellos era frágil como vidrio a punto de romperse. «Lila», dijo él, «ayer mencionaste a tu hermano Evan, ¿verdad? ¿Dónde está ahora?» Ella tragó en voz baja. «Todavía con la señora Hayes. Vive cerca de la lavandería. Es amable pero vieja. A veces olvida cerrar la puerta y me asusto cuando tengo que dejarlo». Charles se inclinó hacia adelante. «¿Cuánto tiempo ha sido así desde que mamá se enfermó?», dijo ella sencillamente. «Solía limpiar casas, pero luego no podía caminar mucho».
Después de que no despertó, traté de mantenernos juntos. Él no la interrumpió. Ella no buscaba simpatía, solo estaba exponiendo hechos. La clase de verdad que no deja espacio para lágrimas. Vendí algunas de sus cosas. Evan necesitaba comida. A veces encontraba latas detrás de las tiendas. ¿Está bien? Charles la miró incrédulo. Eso no está bien, dijo en voz baja. Laya levantó la vista entonces encontrando sus ojos. Es mejor que tener hambre. Para un hombre que había construido su vida sobre la lógica y el control, sus palabras cargaban una sabiduría brutal con la que no podía discutir. Quiso decirle que ningún niño debería tener que decir cosas así, pero ¿de qué servían las palabras? Así que no dijo nada, solo la observó comer despacio, y con cortesía, como si no quisiera tomar demasiado. Más tarde esa mañana, mientras exploraba la casa Laya, se detuvo frente a una fotografía enmarcada en el pasillo. Era la imagen de una niña sonriente de cabello rubio largo con el brazo alrededor de un Golden Retriever. «Es bonita», dijo Laya. «¿Es tu hija Charles?», se quedó paralizado. ¿Acaso estaba siendo corregido suavemente? Su nombre era Sophie. Laya se volvió hacia él. «Parece feliz». Lo era. Su voz se quebró un poco hasta el accidente. La palabra flotó en el aire como humo. No la había pronunciado en años. Incluso sus amigos más cercanos habían aprendido a no mencionar su nombre. Laya no pidió detalles. Simplemente asintió. Y después de un momento dijo, «Creo que le gustaría que ayudaras a Evan y a mí». Esa única frase lo golpeó más fuerte que cualquier elogio fúnebre. Había pasado años construyendo muros de vidrio y acero convencido de que lo protegerían de volver a sentir algo. Pero esta niña, esta pequeña y determinada desconocida, había atravesado esos muros sin dificultad. Esa noche, Charles condujo a Laya de regreso a la lavandería para recoger a su hermano. El vecindario era un mundo diferente al suyo. Aceras agrietadas, letreros de neón, zumbando el olor a grasa y lluvia. Laya lo condujo a un callejón oscuro detrás del edificio donde una anciana estaba sentada junto a un calefactor hecho con una lata de café. A su lado, envuelto en una manta delgada, estaba Evan pequeño, somnoliento, con rizos pegados a la frente. Cuando Laya se arrodilló junto a él, el niño extendió la mano y se agarró de su manga. El pecho de Charles se tensó de nuevo. Se agachó estudiando el pequeño rostro del niño. «Hola, Evan», dijo suavemente. El niño parpadeó somnoliento y sonrió una sonrisa tan inocente que casi dolía verla. La señora Hayes explicó con voz temblorosa cómo Laya había estado yendo y viniendo durante semanas, haciendo trabajos ocasionales por monedas, cambiando tareas por comida. «Niña lista», dijo palmeando la cabeza de Laya. «Pero no puede seguir así para siempre». Charles permaneció en silencio, la lluvia goteando sobre su abrigo, las luces de la ciudad, reflejándose en los charcos. Vio su reflejo en el pavimento mojado, un hombre que una vez pensó haber visto lo peor de la pérdida, ahora dándose cuenta de que solo se había estado mirando a sí mismo. «Empaca sus cosas», dijo en voz baja. Laya levantó la vista sorprendida. «¿Qué? Tú y tu hermano se vienen contigo». Él asintió. «Solo por unos días hasta que resolvamos algo». Ella vaciló dividida entre la esperanza y la incredulidad. «La gente no hace eso», susurró. «Yo solía pensar lo mismo», dijo él. «Cambiemos eso». El viaje de regreso fue silencioso salvo por el zumbido de la ciudad que quedaba atrás. Laya se sentó en el asiento trasero abrazando a Evan con la mirada fija en el horizonte. Charles la miró a través del espejo retrovisor. Por primera vez en años, no vio a una extraña reflejada. Vio una segunda oportunidad. Cuando llegaron, Laya llevó a su hermano a la habitación de huéspedes, acomodándolo suavemente en la cama. Se volvió hacia Charles, insegura de qué decir. Él le entregó una manta, y por un breve momento sus miradas se encontraron la suya llena de algo que ella aún no podía nombrar, y la de ella con gratitud que aún no podía expresar. «Buenas noches, Laya», dijo él. «Buenas noches, señor Donovan». Mientras caminaba por el pasillo, pasó de nuevo frente a la fotografía de Sophie. Por primera vez desde que había muerto no apartó la vista. El silencio de la casa ya no se sentía vacío. Parecía escuchar esperar.
En esa quietud, Charles comprendió que no era un accidente. El destino había llevado a una niña rota y a un hombre afligido a la misma puerta, no para salvar los pasados del otro, sino para darles a ambos un futuro. La primera semana en la mansión Donovan fue tranquila casi inquietantemente. Charles no estaba acostumbrado al sonido de la risa resonando en su hogar, ni a ningún sonido que no fuera mecánico o deliberado. Ahora, había pequeños pasos corriendo por el pasillo, el tenue murmullo de una canción de cuna desde la habitación de huéspedes, y a veces suaves risas que hacían que su personal se mirara entre sí, como para confirmar que era real. Laia y Evan habían cambiado el aire de la casa, y aunque Charles no lo admitiera en voz alta, él también lo sentía. Cada mañana comenzaba igual. Charles bajaba esperando silencio solo para encontrar a Laia ya despierta, equilibrándose en un taburete mientras intentaba servir cereal para su hermano. Siempre lo saludaba de la misma manera alegre y modesta, como si realmente perteneciera allí. «Buenos días, señor Donovan. Hoy no se me cayó nada». Él sonreía a pesar de sí mismo. Eso era progreso. Evan balbuceaba algo ininteligible, la cara manchada de leche, y Laia reía con ese tipo de risa que hacía que incluso los espacios más fríos se sintieran vivos. Charles comenzó a pasar más tiempo en la cocina, en parte porque no quería admitir cuánto disfrutaba viéndolos. Se encontraba aprendiendo cosas en las que antes nunca había reparado, cómo tostar pan sin quemarlo, cómo preparar chocolate caliente como a Laia le gustaba con extra malvaviscos, porque sabe a felicidad. No pasó mucho tiempo antes de que ella tomara el control de la casa a su manera. El mayordomo que antes manejaba el hogar como un museo silencioso, ahora recibía instrucciones de una niña de 9 años que insistía en que la mesa del comedor necesitaba flores. «Se siente menos solitario», así decía, colocando margaritas silvestres que encontraba junto a la puerta. Charles se sorprendía observándola con frecuencia, cómo tarareaba mientras doblaba servilletas, cómo consolaba a su hermano cuando lloraba. Tenía una estabilidad que la mayoría de los adultos carecían, un tipo de coraje nacido no de la inocencia, sino de haber sobrevivido demasiado pronto y demasiado. La admiraba por ello y eso lo asustaba. Una tarde la encontró sentada junto al estanque de los koi, dibujando en un cuaderno. Él se sentó a su lado en silencio. «¿Qué estás dibujando?», preguntó él. Ella giró la libreta. Era un dibujo de una gran casa con 3 figuras de palitos, una alta, una pequeña y una diminuta. «Nosotros», dijo sonriendo tímidamente. «Tú, yo y Evan». Charles miró el dibujo por un largo momento. «Eso es un gran ascenso», dijo suavemente. No sabía que formaba parte de la familia. Laia se encogió de hombros. «Nos dejaste quedarnos. Eso significa que te importa». Él quiso decirle que no era tan simple, que la bondad no te convierte automáticamente en familia, pero al mirarla se dio cuenta de que tenía razón. La familia no era cuestión de sangre, sino de quién se presenta cuando nadie más lo hace. Esa noche, mientras leía las noticias en su estudio, Charles se topó con un artículo que le encogió el estómago. Un periodista había escrito sobre él, el multimillonario recluido que acogía a niños sin hogar. Había fotos tomadas a través de la reja. Su equipo de relaciones públicas llamó en pocas horas insistiendo en que manejara la situación antes de que se convirtiera en un escándalo. «Esto no es bueno para tu imagen», advirtió su asistente. «Tendrás que hacer una declaración. Aléjate de esta historia». Por un momento resurgió el viejo Charles, el obsesionado con el control. Consideró lo que diría, cómo construir la narrativa perfecta. Pero cuando se volvió y vio a Laia dormida en el sofá con Evan acurrucado contra ella, su enojo se disolvió. Se veían en paz, seguros. Por primera vez no le importaba la imagen, le importaban ellos. A la mañana siguiente, mientras su equipo esperaba instrucciones, Charles simplemente dijo: «Sin comentarios». En cambio, llevó a Laia y a Evan al parque con vista a la bahía. Los ojos de Laia se abrieron al ver el carrusel, su risa elevándose por encima de los gritos de las gaviotas. Evan aplaudía cada caballo que pasaba. Charles no había pisado ese parque desde el funeral de Sophie. Ahora, al ver a Laia girar bajo el sol, algo dentro de él se alivió. Los recuerdos ya no dolían tan intensamente.
Se sentían más suaves, como si finalmente se estuvieran reescribiendo. Al regresar a casa, Laya encontró una vieja caja de madera en un estante. Giró la llave y la música comenzó a sonar, una melodía lenta y melancólica que hizo que Charles se quedara congelado. La caja de música de Sophie. No la había tocado en una década. Laya no notó su expresión al principio. Se balanceaba al compás sonriendo. «Es hermosa», susurró. Charles se sentó a su lado con voz baja. «Le pertenecía a mi hija». «Lo sé», dijo ella en voz baja. «¿La extrañas?» Él asintió, incapaz de hablar. Laya tomó su mano pequeña y cálida contra la suya. «Quizá nos envió a ti para que ya no estuvieras solo». Las lágrimas le quemaban los ojos. Apretó suavemente su mano. «Quizá sí». Esa noche se quedó junto a la ventana observando las luces de la ciudad parpadear abajo. Durante años había creído que su corazón era una habitación cerrada, pero Laya había entrado sin invitación y abierto cada ventana. Podía respirar de nuevo. Los días siguientes fueron más ligeros. Hicieron galletas que salieron medio quemadas, alimentaron a los peces koi con nombres como Pancake y Marshmallow, y convirtieron la mansión de un santuario en algo que se sentía vivo. Charles comenzó a cancelar reuniones solo para estar en casa a la hora de la cena. El precio de las acciones podía esperar. La risa no, aunque la paz no duraría para siempre. Una mañana un coche negro se detuvo frente a la entrada. Sus miembros del consejo habían venido sin avisar, con rostros tensos y llenos de juicio. «Necesitamos hablar», dijo uno. «Esta situación se está descontrolando». Laya, observando desde las escaleras, percibió la tensión. No entendía las palabras, pero reconoció el tono, el tipo que significa que se acercan problemas. Charles se mantuvo firme, aunque su corazón latía rápido. Había pasado su vida luchando por el poder, pero esta era la primera vez que luchaba por amor. Cuando los hombres se fueron, se volvió hacia la escalera. Laya había desaparecido. En el silencio que siguió, Charles se dio cuenta de que acababa de entrar en un tipo diferente de batalla, una que pondría a prueba no su imperio, sino su alma. La llamada llegó justo después del amanecer. Charles estaba en la cocina sirviendo el chocolate favorito de Laya en 2 tazas, cuando su teléfono comenzó a vibrar con la urgencia que solo significa problemas. La reunión de emergencia del consejo se había adelantado, y esta vez no solo hacían preguntas, estaban listos para actuar. Cuando llegó a la Torre Donovan, en el centro, todos los rostros alrededor de la mesa se veían graves. Había titulares impresos esparcidos sobre el pulido roble multimillonario tecnológico: «Adopta niños de la calle». «Conducta imprudente de CEO genera preocupación entre inversores». Su director financiero habló primero. Charles: «Hemos intentado manejar esto discretamente, pero la situación está perjudicando a la empresa. Nuestros socios hacen preguntas que no podemos responder». Él no dijo nada, mirando las fotografías sobre la mesa, él caminando por el parque con Laya y Evan, la mano de ella en la suya. La imagen apareció en la portada de todos los periódicos de negocios de la ciudad. Se veían como una familia y eso, aparentemente, era malo para los negocios. Otra voz intervino, más cortante esta vez. «Eres una figura pública, Charles. Un símbolo de precisión, control y profesionalismo. No puedes dejar que te vean haciendo de padre con desconocidos de la calle». Finalmente, Anmente habló con voz baja y firme. «No son desconocidos». La sala quedó en silencio. El presidente del consejo se aclaró la garganta. «Tienes una responsabilidad con tus accionistas. Te pedimos que hagas una declaración pública aclarando tu relación con esos niños y que arregles para que sean colocados con tutores adecuados». «Tutores adecuados». La frase le supo a ceniza en la boca. Miró alrededor de la mesa, dándose cuenta de lo vacíos que eran esos hombres, de lo pequeños que sonaban, hablando de imagen y control mientras 2 niños lo esperaban en casa para desayunar. «No lo haré», dijo. «Nos dejas sin elección», respondió el presidente. «Si no puedes separar tu vida personal de la empresa, tendremos que separarte a ti de la empresa». Charles no se inmutó. «Entonces hagan lo que tengan que hacer». Cuando regresó a casa, la luz de la mañana se había vuelto áspera.
Laia estaba sentada en los escalones del porche con Evan en su regazo dándole galletas. Levantó la vista al escuchar el portazo del coche, buscando en su rostro alguna pista. «Pareces enojado», dijo en voz baja. Él forzó una sonrisa. Solo fue una reunión larga. Ella sintió, pero él sabía que no le creía. Los niños tenían una forma de percibir la verdad bajo el silencio. Esa noche, después de acostar a Evan, Charles se sentó solo en su despacho. Los papeles se apilaban en el escritorio: borradores legales, correspondencia del consejo, contratos. Todo carente de sentido ahora. Tomó una pluma e intentó concentrarse, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su voz. Nos dejaste quedarnos. Eso significa que te importa. Y sí le importaba. Más de lo que debía, quizá más de lo que jamás se había permitido, y eso lo aterraba. Cuando el teléfono volvió a sonar, no era el consejo sino su abogado. Charles, dijo el hombre con cautela, te van a destituir mañana. La mayoría ya está asegurada. Charles cerró los ojos. Gracias. No se lo dijo a Laia esa noche. No pudo. Ella estaba sentada sobre la alfombra con Evan, enseñándole a apilar bloques de juguete. Alzó la vista y sonrió, completamente ajena a que todo a su alrededor estaba a punto de cambiar. Por un instante, él se preguntó qué habría pensado Sophie. Si hubiera vivido, si habría reído igual que Laia, con esa mezcla de inocencia y terquedad que iluminaba hasta las habitaciones más oscuras. Se acostó tarde, pero el sueño nunca llegó. Al amanecer escuchó pasos suaves en el pasillo. Cuando abrió la puerta, Laia estaba allí con los ojos enrojecidos y su pequeña mochila en las manos. ¿A dónde vas?, preguntó. Ella vaciló. Te escuché anoche por teléfono. El corazón de él se hundió. Laia, te van a quitar tu trabajo por nuestra culpa, dijo ella con la voz temblorosa. No quiero que tengas problemas. Podemos volver con la señora Hayes, estaremos bien. Él dio un paso hacia ella. ¿Crees que se trata de problemas? Las lágrimas le llenaron los ojos. Tú lo tienes todo. No quiero arruinar eso. Charles se arrodilló sujetando suavemente sus hombros. No arruinaste nada. Me recordaste lo que importa. Pasé mi vida construyendo muros para mantener al mundo afuera. Y entonces apareciste tú. Y de pronto pude sentir otra vez. Ella negó con la cabeza. No deberías perderlo todo por mí. Él sonrió con tristeza. Laia, no estoy perdiendo nada. Finalmente estoy eligiendo algo. Ella lo miró confundida mientras él continuaba. Tú y Eva no son caridad. Son familia. Y no dejaré que nadie me los quite. Por primera vez la vio llorar. No las lágrimas calladas y firmes de la supervivencia, sino las verdaderas, las que vienen cuando uno por fin se siente lo bastante seguro para derrumbarse. La abrazó y la sostuvo hasta que el temblor cesó. Más tarde esa mañana entró en la sala de juntas no como un director ejecutivo, sino como un hombre en paz con su decisión. Le quitaron el título antes del mediodía. Afuera lo esperaban cámaras, micrófonos, flashes en su rostro, pero no dijo nada. No necesitaba explicarse ante el mundo. Cuando regresó a casa esa tarde, la casa estaba nuevamente en silencio. Encontró a Laia y Evan en el jardín sentados junto al estanque de los koi. Laia levantó la vista nerviosa. «¿Te despidieron?» Él sonrió arrodillándose junto a ella. «Sí». «Estás enojado», negó con la cabeza. «No, estoy libre». Ella no lo entendió del todo, pero sonrió de todos modos y eso fue suficiente. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, Charles sacó de su chaqueta una hoja doblada, un documento legal recién firmado. La colocó sobre la mesa frente a ella. «¿Qué es esto?», preguntó. «Significa que tú y Evan nunca más tendrán que preocuparse por irse», dijo con suavidad. «Significa que ahora soy su tutor legal si ustedes me aceptan». Sus ojos se abrieron, luego se llenaron de lágrimas. Se lanzó a sus brazos, su voz amortiguada contra su pecho. «Ya lo eres». Esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban abajo, Charles se sentó junto a la ventana sosteniendo los papeles firmados, sintiendo algo que no había sentido en años paz.
El imperio que había construido podía haber caído, pero lo que ocupaba su lugar era mucho más fuerte. Por primera vez desde la muerte de Sophie, no se sentía solo. Se sentía vivo. La mansión ya no parecía una fortaleza, se sentía como un hogar. El eco de pasos que alguna vez rebotó en los suelos de mármol había sido reemplazado por el ritmo de las risas, el correteo de pequeños pies, el tipo de ruido que da pulso a una casa. El personal antes rígido y mecánico, ahora sonreía con facilidad. Incluso el aire olía diferente como crayones de canela al sol. Habían pasado 3 meses desde que Charles Donovan se alejó de su empresa de las interminables reuniones y de las victorias vacías. Cambió las salas de juntas por las mesas del desayuno, las llamadas a inversionistas por historias antes de dormir. Y aunque algunas noches todavía se despertaba a las 3:00 a.m., por hábito, alcanzando un teléfono que ya no sonaba con urgencia, miraba por el pasillo y veía el suave resplandor que provenía de la habitación de Laia. Ese recordatorio, esa prueba silenciosa de que no había imaginado nada, era suficiente para dejarlo volver a dormir. Laia había florecido en esos meses. La niña tímida y reservada que antes medía cada palabra, ahora llenaba la casa con preguntas, risas y dibujos. Su imaginación pintaba el mundo con colores que Charles no había notado en años. Había convertido el ala este, antes el cuarto de juegos, sin usar de su difunta hija Sophie, en lo que ella llamaba el taller de maravillas. Era un espacio para pintar, leer y soñar. Incluso colocó un pequeño letrero de madera sobre la puerta que decía: «No se permiten pensamientos tristes». Evan, ahora caminando por todas partes, tenía una sonrisa capaz de derretir el corazón más duro. Seguía a Charles por el jardín como una sombra, siempre sosteniendo un camión de juguete o una de las galletas tipo koi que Laia le preparaba. Cuando lo llamó papá por primera vez, la palabra lo golpeó como un relámpago, repentina, cruda y hermosa. Charles fingió estar calmado, pero Laia notó cómo brillaban sus ojos. «Mira», bromeó suavemente, «ya decidió cuál es tu familia». Charles sonrió. Entonces supuso que no había vuelta atrás. Aún así, incluso en la paz de su nueva vida, había momentos que llevaban el peso de viejas heridas. A veces Charles se paraba junto a la ventana al anochecer mirando el horizonte donde la torre Donovan se alzaba como un fantasma de su pasado. Se preguntaba qué estaría haciendo el consejo sin él, si el imperio que había construido todavía prosperaba o se desmoronaba. Pero cada vez que escuchaba la voz de Laia leyendo en voz alta o llamándolo desde el jardín, lo traía de vuelta al presente. Una fresca mañana de otoño, Laia corrió hacia su estudio agitando un periódico. «Señor Donovan, mire», dijo, sin aliento, aunque ya casi no lo llamaba así. «Es sobre usted». Él tomó el periódico esperando más chismes. Pero esta vez era diferente. El titular decía ex-CEO. Charles Donovan lanza fundación para jóvenes sin hogar. Debajo había una foto de él, Laia y Evan, en la ceremonia de corte de cinta de un pequeño centro comunitario el día anterior. No se había dado cuenta de que la prensa había estado allí. Laia sonrió. «Eres famoso otra vez, pero esta vez por algo bueno». Él sonrió débilmente. «¿Crees?», ella asintió. «No solo construiste una empresa, estás construyendo algo que ayuda a niños como yo. Eso es más grande». Sus palabras contenían la simple sabiduría que lo había guiado en cada difícil decisión, desde el día que ella tocó su puerta. Había creado la Fundación Donovan, silenciosamente con un propósito claro: dar a los niños sin hogar la oportunidad de encontrar seguridad, educación y pertenencia. Comenzó pequeño con un refugio renovado, luego otro, pero crecía rápido. Vertió su propia fortuna en ello sin dudar. Una vez había construido torres de vidrio y acero. Ahora estaba construyendo futuros. Ese invierno Laia comenzó a asistir a la escuela de nuevo. En su primer día llevaba un vestido azul y zapatos nuevos que chirriaban sobre el piso pulido. Charles esperó afuera en el coche más tiempo del que había planeado, observando cómo ella atravesaba las puertas, su pequeña figura absorbida por un mar de niños. Por primera vez parecía como cualquier otra niña, segura, confiada, libre. Era la vista que no sabía que necesitaba ver.
Cuando llegó a casa esa tarde, arrojó su mochila sobre el sofá y exclamó: «¡Adivina, papá! Me uní al club de arte». La palabra papá todavía lo dejaba atónito cada vez. «Eso es maravilloso, cariño», dijo, fingiendo no ahogarse con la emoción. Ella sonrió levantando un folleto. «Van a hacer un concurso. El tema es ¿qué significa para ti el hogar?» «Puedo pintar algo desde aquí, por supuesto», dijo él. «Esta es tu casa». Una semana después, ella presentó su obra terminada. Mostraba el jardín de la mansión bajo un cielo dorado, margaritas floreciendo cerca del estanque, y 3 figuras tomadas de la mano. En la parte superior, con su letra ordenada, había escrito: «Un hogar hecho de segundas oportunidades». Charles la miró largo rato antes de hablar. «Es hermosa, Laya». «Es verdad», dijo ella sencillamente. «Nos diste una y te diste una a ti también». La pintura ganó el primer premio. La escuela pidió permiso para exhibirla en el pasillo principal, y Charles, que alguna vez había medido su éxito con gráficos de acciones y márgenes de ganancia, se dio cuenta de que ningún premio que hubiera recibido se comparaba con lo que sintió ese día. Los años comenzaron a pasar en silencio suavemente. Laya se convirtió en una joven brillante con un fuego en su espíritu y una bondad que reflejaba la de sus hijas fallecidas. Evan se volvió un niño curioso amante de la ciencia, que pasaba horas junto al estanque de los koi, dibujando inventos en su cuaderno. El cabello de Charles se volvió plateado. Sus pasos se hicieron más lentos, pero su corazón, antes una bóveda cerrada, permanecía lleno. Encontró propósito en mentorizar a otros en la fundación, enseñando a jóvenes sobre ética empresarial, responsabilidad y compasión. Laya a menudo lo acompañaba a esos eventos, hablando con confianza sobre el poder de la bondad y la importancia de las segundas oportunidades. Una tarde estuvieron juntos en la terraza observando el atardecer sobre la ciudad. El horizonte brillaba a lo lejos, el mismo que alguna vez simbolizó todo lo que él creía desear. «¿Sabes?», dijo Laya apoyando la barbilla en su mano, «solía pensar que el mundo estaba dividido entre quienes lo tienen todo y quienes no tienen nada. Pero no es así. Algunas personas solo olvidan lo que ya tienen». Él la miró con una suave sonrisa. «¿Y qué tengo yo?». Ella lo miró con ojos gentiles pero firmes. «Nos tienes a nosotros». El viento agitaba las margaritas en el jardín, debajo las mismas que ella había plantado años atrás cuando llegó. Se habían multiplicado cubriendo la tierra en olas de blanco y dorado. Charles sintió el peso de sus palabras asentarse en su corazón como una verdad tangible. Sí, dijo suavemente: «Lo tengo». Cuando falleció pacíficamente 5 años después, la Fundación Donovan se había expandido a 12 ciudades. En su memorial, Laya habló ante un auditorio lleno con la voz clara y firme. Solía decir: «El mundo mide el éxito por lo que posees», dijo al público. «Pero él me enseñó que el verdadero éxito se mide por lo que das y por las puertas que nunca cierras». Afuera, las banderas de la fundación ondeaban al viento, cada una con el mismo lema que se había convertido en su legado: un hogar hecho de segundas oportunidades. Y en algún momento del silencio que siguió, era fácil creer que Charles Donovan, el hombre que una vez vivió en silencio, estaba sonriendo. Cuando la historia de Charles Donovan llega a su fin, no se trata solo de un multimillonario y 2 niños. Se trata del redescubrimiento de lo que realmente importa. Un hombre que una vez midió la vida en ganancias y desempeño, encontró redención en el acto más pequeño de compasión al abrir su puerta en una noche tormentosa. Laya, la niña que vino solo a pedir leche, le dio algo mucho más poderoso propósito. Y Evan, con su sonrisa inocente, le recordó que el amor no necesita ganarse, solo necesita darse. A través de su camino vimos cómo la riqueza puede construir muros, pero la bondad puede derribarlos. Observamos cómo una mansión se convirtió en un hogar, cómo el dolor se transformó en gratitud, y cómo la soledad fue reemplazada por la risa. Charles no solo salvó a 2 niños del hambre, se salvó a sí mismo del vacío. Su historia nos recuerda que a veces la vida no cambia mediante grandes gestos o milagros. Cambia mediante un solo acto de humanidad, mediante el coraje de preocuparse cuando nadie más lo hará. La lección aquí es profunda.
No importa quién seas ni lo que hayas perdido. Siempre hay una puerta que puedes abrir para otra persona o para ti mismo. En un mundo que a menudo celebra el éxito y la rapidez, esta historia susurra una verdad más silenciosa. Nuestro mayor legado no es lo que construimos, sino a quién elevamos en el camino. La compasión que ofrecemos hoy podría ser la tabla de salvación a la que alguien se aferre mañana. Así que tal vez, la próxima vez que alguien toque literal o figurativamente te detengas antes de rechazarlo. Nunca sabes a quién podrías cambiarle la vida o cuánto se podría transformar la tuya a cambio. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal, dejar un comentario y compartirla con alguien que crea en la bondad. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias que recuerdan al mundo que el amor aún gana y que las segundas oportunidades existen.